Bienvenidos una vez más al segundo episodio de Psicocine. En este episodio nos sumergiremos en territorios oscuros, mientras exploramos el tema de duelo en las películas de Coraline y Memento. Prepárense para un viaje emocionante y desafiante, mientras conocemos sobre las complejidades del dolor y la pérdida en estas historias cinematográficas. Para poder entender los temas que tocaremos hoy en el podcast, recordemos un poco de cada película. Coraline es una película animada del año 2009 dirigida por Henry Selick y basada en la novela homónima de Neil Gaiman. La historia sigue a Coraline Jones, una niña de 11 años que se muda con sus padres a una casa antigua y misteriosa. Coraline se siente aburrida y descuidada debido a la falta de atención de sus padres, quienes están ocupados con sus trabajos. Explorando la casa, descubre una puerta secreta que conduce a un mundo paralelo idéntico al suyo, pero habitado por versiones alternativas de las personas que conoce, incluidos sus padres, quienes son más cariñosos y atentos en este mundo. Sin embargo, pronto descubre que este mundo alternativo, gobernado por una otra madre, aparentemente perfecta, tiene oscuros secretos. La otra madre desea que Coraline permanezca ahí para siempre, pero a cambio, Coraline debe coser botones en lugar de ojos en lugar de los suyos. Coraline se da cuenta de que este mundo es una trampa y lucha por regresar a su verdadera familia. Con la ayuda de algunos personajes peculiares y valientes, incluida una gata parlante, Coraline enfrenta a la otra madre en una batalla para salvar a sus padres y a sí misma. La película explora temas de crecimiento personal, valor, la importancia de la familia y la aceptación de uno mismo. A través de su viaje, Coraline aprende a valorar lo que tiene en su vida real y a enfrentarse a los desafíos con valentía y determinación. El día de hoy exploraremos esta película enfocada en el tema del duelo y cómo Coraline, al moverse de su casa antigua y estar en una nueva, sufre este proceso. La confrontación de Coraline con la otra madre y su lucha por regresar a su familia real puede interpretarse como un proceso de duelo y aceptación. A medida que se enfrenta a la realidad de la situación y comprende las verdaderas intenciones de la otra madre, Coraline debe enfrentar el dolor y la pérdida de la ilusión que había construido. A través de esta experiencia, aprende a valorar lo que realmente importa en su vida y a encontrar fuerza en sí misma para superar los desafíos. En última instancia, Coraline ofrece un mensaje de resiliencia y crecimiento personal, mostrando cómo la aceptación de la realidad, aunque dolorosa, puede conducir a una mayor comprensión de uno mismo y a una apreciación más profunda de las relaciones significativas en la vida. Más adelante, profundizaremos más sobre este tema. Memento es una película de suspenso psicológico del año 2000 dirigida por Christopher Nolan. La trama sigue a Leonard Shelby, un hombre que sufre de amnesia anterógrada, lo que significa que no puede retener nuevos recuerdos a largo plazo después de un accidente que sufrió. Leonard está obsesionado con encontrar al hombre que violó y asesinó a su esposa. Para recordar detalles importantes y llevar a cabo su venganza, Leonard depende de tomar notas, fotografías Polaroid y tatuajes en su cuerpo para recordar información crucial. La narrativa de la película está estructurada de manera única, utilizando una técnica de no linealidad donde las escenas se presentan en un orden no cronológico. Esto refleja la confusión de Leonard sobre su pasado y su lucha constante por comprender quiénes son sus amigos y quiénes son sus enemigos. A medida que la historia avanza, el público descubre que las personas que Leonard encuentra pueden no ser quienes parecen ser, y que su propia percepción de la realidad está sesgada por su condición de amnesia. La película explora temas como la identidad, la memoria, la venganza y la percepción de la realidad. Al final, la película plantea preguntas intrigantes sobre la naturaleza de la memoria y cómo afecta nuestra comprensión del mundo que nos rodea. Memento es conocida por su intrincada trama, sus giros inesperados y su estilo visual distintivo, convirtiéndola en una obra de culto en el género del thriller psicológico. La película Memento presenta una interesante conexión con el proceso de duelo, aunque no de manera directa o convencional. Leonard Shelby, el protagonista de la película, experimenta una forma única de duelo debido a su amnesia anterógrada y su obsesión por vengar la muerte de su esposa.
Memento ofrece una perspectiva única sobre el duelo al explorar cómo la amnesia y la obsesión puedan distorsionar el proceso del duelo y mantener a una persona atrapada en el pasado, incapaz de avanzar hacia la aceptación y la curación. Para poder hablar de cómo se vive el proceso del duelo de cada personaje, primero debemos conocer lo que es el duelo. El duelo es una experiencia emocional y psicológica natural que se produce como respuesta a una pérdida significativa, ya sea a la muerte de un ser querido, la ruptura de una relación, la pérdida de un trabajo o cualquier otro tipo de pérdida importante en la vida. Eso es muy importante, ya que la mayoría de las veces asociamos el vivir un duelo con la muerte de alguien, y no es necesariamente por eso, sino la pérdida de algo en general. Y también es importante mencionar que cada persona vive su proceso de duelo de manera distinta. Es un proceso personal y completamente único que requiere tiempo y espacio para ser experimentado y procesado de la manera adecuada. Ya teniendo más claro este concepto, ahora sí podemos pasar a identificar esta situación en las películas del episodio de hoy, iniciando con Coraline. Esta siendo una película infantil que más que infantil parece ser una película que necesita mucho análisis, ya que tiene en ella muchos temas ocultos, y uno de ellos es el duelo. Iniciando porque Coraline comienza la película enfrentando la pérdida de su antigua vida cuando su familia se muda a una nueva casa donde procede a iniciar su propio proceso de duelo, el cual vamos a dividir en etapas para comprenderlo mejor. La primera sería el proceso de adaptación. Coraline se enfrenta a la pérdida de su antigua vida y se ve obligada a adaptarse a su nuevo entorno. Este proceso de adaptación puede ser similar al duelo por la pérdida de algo y la necesidad de ajustarse a una nueva realidad. ¿Cuántas veces no hemos estado en alguna situación donde ya nos acostumbramos, ya nos sentimos cómodos, tenemos una rutina y de repente tenemos que, por alguna razón, cambiar totalmente la dinámica que ya habíamos aprendido? Y esto puede causar que nos sintamos frustrados y que solo querramos permanecer en lo conocido, en nuestra zona de confort, lo que nos llevaría a la parte de la exploración de la nostalgia. Cuando recién ocurre este cambio de casa, Coraline lo único que quiere es regresar a su antigua vida. Hace de todo para tratar de evitar enfrentar este nuevo cambio. Este deseo de regresar al pasado refleja los sentimientos de nostalgia y anhelo que se viven inevitablemente con el duelo. Y mantenerse en esta nostalgia es lo que va a impedir que podamos avanzar hacia la fase de el enfrentamiento de la realidad. Cuando Coraline pasa por su primer día en la casa nueva y comienza a explorar esa nueva realidad, se enfrenta a desafíos que la obligan a confrontar la verdad sobre su situación. Sí, y es justamente este proceso de enfrentamiento que puede compararse con la necesidad de confrontar y aceptar la realidad durante el proceso de duelo. Coraline hace de todo para no sentir que está en esa situación. Ella odia su realidad y prefiere hacer cosas que la ayuden a evadirla. Y es tanto su deseo de evadirla que literalmente se crea una vida de ensueño a través de la puerta que encuentra en la casa, donde la lleva a crear la ilusión de una vida ideal donde puede encontrar todo lo que no puede experimentar en su realidad actual con su familia verdadera. Y obviamente el hecho de que ve que esta vida tan perfecta que está detrás de la puerta, pues refuerza el mal concepto que tiene de su realidad como tal. Por esto mismo es que llega un punto donde después de estar tantas veces en la vida perfecta detrás de la puerta, lo único que quiere es regresar constantemente, porque esta es su manera de evadir la realidad que está viviendo. Además, sabemos que cuando abres una puerta y ves lo que hay detrás y te gusta, es mucho más difícil querer cerrarla después. Y esto es justo por lo que pasa a Coraline. Si vieron la película, saben que después se da cuenta que esa vida detrás de la puerta no era tan buena como ella pensaba, y así comienza a valorar su realidad actual. Pero para llegar a ese punto, Coraline tuvo que superar varios obstáculos emocionales y enfrentarse a sus miedos para encontrar una solución a su situación. Tuvo un gran viaje de autodescubrimiento y superación de obstáculos, el cual debe vivir sí o sí en el proceso de crecimiento emocional que a menudo acompaña al duelo. Que ojo, mencionábamos al principio que el proceso no será el mismo para todas las personas. Lo vimos en el personaje de Leonard en la película Memento. A comparación de Coraline, en esta historia, Leonard padece amnesia anterógrada, esta enfermedad donde no puede generar nuevos recuerdos ni almacenarlos en su memoria. Entonces, él lo único que recuerda es la violación y el asesinato de su esposa, y por esto lo único que quiere es tomar venganza y matar al asesino.
Aquí podemos ver un claro ejemplo de que el proceso de duelo es distinto para todos. Con Coraline pudimos darnos cuenta de que ella sentía nostalgia y quería evadir a toda costa su realidad, pero en el caso de Leonard parece que esta nueva realidad lo domina a él y podemos notar algo muy importante. Las emociones que toman el mando del inicio del proceso de duelo son diferentes. En Coraline se presenta la tristeza y en Leonard el enojo. Su necesidad de venganza reflejan que una persona puede quedar atrapada en un estado de dolor y enojo después de una pérdida significativa. Viendo estos dos ejemplos de cómo se puede vivir un proceso de duelo, podemos comprender que cada persona vive su duelo de manera muy distinta. También podemos concluir que es muy importante hacer frente a nuestra situación ante una pérdida. Esto es necesario, ya que cuando hacemos esto podemos avanzar y aceptar no solo la nueva realidad, sino también a nosotros mismos en esta nueva etapa. Hay que comprender que a veces cuando no podemos cambiar la realidad, nos enfrentamos al reto de cambiarnos a nosotros mismos. Para saber cómo lidiar con el duelo de una forma saludable, es importante recordar las fases que este mismo conlleva. Primera fase: negación. La primera etapa del duelo es la negación, donde la realidad de la pérdida es difícil de aceptar. Es común sentir shock y hasta confusión. La mente busca protegerse del dolor extremo negando la verdad. Durante esta etapa, es importante permitirse sentir estas emociones sin juzgarse a uno mismo. Etapa 2. La ira. La ira es una respuesta emocional poderosa que puede surgir en la segunda etapa del duelo. Esta ira puede dirigirse hacia uno mismo, hacia la persona que falleció, si es que este es el caso, o hacia situaciones externas. Es importante reconocer que la ira es una emoción válida en el proceso de duelo y encontrar formas saludables de canalizarla, como el ejercicio, la escritura o hablar con un terapeuta. Fase 3. Negociación. La etapa de la negociación se caracteriza por intentar encontrar una salida o una forma de revertir la pérdida. Es común que las personas hagan promesas a sí mismas o a entidades superiores en un intento de recuperar lo perdido. Esta fase refleja la necesidad humana de encontrar sentido y control en momentos de dolor abrumador. Fase 4. Depresión. La depresión es una etapa profunda y dolorosa del duelo. Se experimentan sentimientos de tristeza intensa, vacío emocional, apatía y desesperanza. Es importante permitirse sentir estas emociones sin juzgarse. Buscar el apoyo de amigos, familiares o profesionales de la salud mental puede ser fundamental durante esta fase. Quinta etapa: aceptación. La aceptación no significa necesariamente felicidad, sino llegar a un lugar de paz y resignación con la realidad de la pérdida. En esta etapa se integran las emociones y se comienza a avanzar hacia la adaptación y la reconstrucción de la vida, sin la presencia física de lo que se ha perdido. ¿Cómo lidiar con el duelo? Permitirse sentir. Es importante reconocer y aceptar todas las emociones que surgen durante el duelo, sin juzgarte a ti mismo. 2. Buscar apoyo. No enfrentes el duelo solo. Habla con amigos, familiares o un terapeuta para recibir apoyo emocional. 3. Cuidado personal. Mantén hábitos saludables como una dieta equilibrada, ejercicio regular y descanso adecuado. 4. Aceptar ayuda. No temas aceptar la ayuda de quienes te la ofrecen. Permite que te acompañen en este proceso. 5. Encuentra significado. Busca formas de encontrar significado en la pérdida, ya sea a través de aprender lecciones, honrar la memoria del ser querido o crecer como persona. El duelo es un proceso complejo y personal que todos experimentamos de manera única. Al comprender las etapas del duelo y aprender estrategias para lidiar con él de manera saludable, podemos avanzar hacia la curación y la reconstrucción de nuestras vidas. Recuerda que no estás solo en este camino
y que buscar ayuda es un paso valiente hacia la sanación emocional. Con esa reflexión llegamos al final de otro episodio profundo y emocional de Psicocine. Espero que nuestra exploración del duelo en las películas Coraline y Memento haya sido tan reveladora para ustedes como lo fue para nosotros. No olviden suscribirse a nuestros canales y seguirnos en nuestras redes para no perderse futuros episodios donde seguiremos explorando la conexión entre la psicología y el mundo del cine. Hasta la próxima.